Clics de Marketing Online, episodio 235. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en Internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 235, del viernes 23 de agosto de 2019, programa en el que vamos a ver los distintos formatos que puedes utilizar para crear el podcast de tu proyecto online. Así que, comenzamos. Es muy probable que ya sepas qué formatos hay en televisión. Por ejemplo, tienes comedias de situación como Friends o Modern Family, series de procedimientos policíacos como pueden ser Mentes Criminales o Ley y Orden, concursos como Boom o Pasapalabra, programas de noticias, concursos basados en reality shows como pueden ser MasterChef, Maestros de la Costura o también incluso reality shows como pueden ser Gran Hermano o Supervivientes. Pero en el mundo del podcasting existen muchos de estos mismos formatos, aunque los formatos de narración ficticia, como por ejemplo los que veíamos antes de procedimientos policiales o las comedias de situación, aún no han conseguido atraer suficiente público como tienen los programas de televisión. En el episodio de hoy vamos a ver algunos de los formatos más comunes que hay en podcasting y que puedes utilizar para montar el podcast de tu proyecto online. Vamos a ver cuáles son algunos de estos formatos. Uno de los más clásicos o de los más comunes es el formato de entrevista. Es el formato en el que el presentador le da la bienvenida a un invitado diferente en cada episodio y luego le hace preguntas relacionadas con el tema del programa. También una variante de este formato de entrevista sería el formato de mesa redonda. Una mesa redonda formada por 3 anfitriones, a veces hasta por 4, aunque esto puede ser demasiado concurrido, que discuten o hablan con cierto acuerdo o desacuerdo sobre temas relacionados con el tema del programa. También tienes el formato de noticias diarias, que no es más que un programa en el que el presentador lee las noticias del día, a menudo utilizando también distintos reporteros para que puedan informar sobre el terreno o para dar a la noticia un contexto adicional. Otro formato que puedes utilizar es el formato de lista, en el que el presentador revisa una lista de los 5 primeros, una lista de lo peor o una lista de personas con las que saldrían, se casarían o harían desaparecer, etcétera, etcétera, etcétera. Cada episodio puede tratar, como ves, sobre un tema completamente distinto siempre que sea guardando este formato de lista. También tienes el formato de consejos, en el que el presentador ofrece consejos a las personas que escriben o llaman o se ponen en contacto con él o con el podcast. También existen los podcasts de formato de recapitulación o de resumen, que son aquellos en los que normalmente se habla de series, de películas, etc., en los que los episodios, por ejemplo, de una serie de televisión, son recapitulados o resumidos o comentados o criticados por sus fans. También tienes el formato de documental en episodios, en el que cada episodio analiza de cerca una historia diferente que incluye todos sus altibajos, sus hechos poco conocidos, incluso anécdotas. Otra variante del formato documental en episodios sería el formato documental de temporada, en el que se cuenta una sola historia, es decir, un único documental en varios episodios a lo largo de una temporada. También tienes el formato de investigación, en el que el presentador del podcast actúa como un investigador en un caso o en múltiples casos, exponiendo el caso en cuestión y llegando a una conclusión sobre los hechos que han sucedido. Otro formato es el de revista, o variedades, también lo podríamos llamar. Cada episodio del programa puede ser desde un documental, una entrevista, una actuación o una investigación, a menudo relacionados con el tema general de ese episodio específico. También tienes el formato de espectáculo o de show, en el que los invitados pueden responder a preguntas, se enfrentan a una serie de desafíos, juegan en directo, etc. También tienes el formato de historia corta narrada, en el que el presentador cuenta una historia de principio a fin. Alternativamente, también múltiples historias cortas pueden ser leídas por múltiples lectores en cada episodio. Las historias pueden ser una pieza de ficción corta, o una entrada de un blog, o por ejemplo, un monólogo. Y el último sería el formato de ficción en serie, en el que se cuenta una historia de ficción en el transcurso de varios episodios del podcast. Al igual que veíamos antes, el formato documental de temporada. En algunos casos el podcast puede crear un mundo imaginario que puede liberar episodios sin un final previsible. Y en otros casos se cuenta una historia de principio a fin, pero dividida en varios episodios. Bien, aunque existen podcasts con éxito en todos los formatos anteriores que hemos visto y muchos otros más que hay,
Esto no significa que debas elegir un formato tradicional de los que hemos visto hoy. Puede que incluso quieras inventar el tuyo propio y hagas un mix de varios o hagas un formato completamente radical o novedoso. Porque realmente en el podcasting no hay límites. Elige un formato de los ya existentes si quieres, o toma prestado un formato que exista en otro medio como puede ser la televisión, la radio, etc. O si no, haz el tuyo propio, porque realmente puedes hacer lo que quieras. Pero eso sí, ten siempre en cuenta la importancia de la historia que vas a contar. Las personas, desde el momento en que podemos hablar o entender nuestro lenguaje, nos encantan las historias. Queremos historias y hasta a veces las necesitamos. Cualquiera que sea el formato de tu podcast, habla contando historias y no tanto con hechos. Ilustra lo que estás diciendo con palabras que sean visuales, no solo digas números y fechas. Atrae a tus oyentes contando sentimientos humanos, como veíamos ayer, experiencias y acciones. Así que, en la medida de lo posible, muestra, no solamente digas. Ya sea que estés haciendo un programa de noticias o un podcast de investigación, dale a tus oyentes lo que quieren. Es decir, sé un narrador. De todos modos, si tienes cualquier duda, ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrarás en mi página martin.click/contactar. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración 5 estrellas en iTunes, por tu corazoncito en Spotify o por tu me gusta y comentario en iVoox, que si lo dejas, me ayudarás a subir los rankings y harán que este podcast cada vez lo escuche más gente. Pero sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado. Sin más, nos escuchamos la próxima semana con nuevos clics de marketing online. Hasta entonces, feliz fin de semana.